Iniciáramos la charla con esta frase. Es de Maggie Kuhn. Ella es una activista estadounidense que creó un movimiento después de que tuvo que abandonar su trabajo al cumplir los 65 años de edad. Entonces ella nos dice que la vejez no es una enfermedad, es la fuerza, la supervivencia, el triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones, pruebas y enfermedades. Entonces es importante pues que tengamos en cuenta que el envejecimiento es un proceso fisiológico, biológico, y que dependiendo de cómo abordemos cada uno de nuestros ciclos vitales a lo largo de nuestra vida, podemos gozar de un adecuado envejecimiento, y pues muy importante que no lo consideremos una enfermedad. Si bien el adulto mayor es una población vulnerable por algunas condiciones fisiológicas, biológicas, propias de este ciclo vital, importante pues que hagamos una reflexión antes de iniciar esta charla, y es si como sociedad hemos convertido a nuestros adultos en personas aún más vulnerables, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones sociales. Y pues aquí una caricatura de Matador relacionada con la reciente medida de nuestro gobierno en relación con la hipoteca inversa. Entonces, pues ya para iniciar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adulto mayor? Entonces, pues hay mucha controversia acerca de cuál sería como la edad para considerar al adulto mayor. Alguna literatura menciona que es mayor a 65 años. Sin embargo, pues vamos a tomar la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que pues consideramos adulto mayor a toda persona mayor de 60 años. Entonces, poniéndonos un poquito en contexto de la situación del adulto mayor en nuestro país, esta pues es una gráfica donde se nos muestra el índice de envejecimiento, que se saca pues a través de una fórmula que es la población de adultos de 60 años en adelante, dividido sobre la población menor de 15 años, y esto multiplicado por 100. Entonces aquí podemos ver que desde 1951 hasta el 2020, nuestro índice de envejecimiento ha ido aumentando, lo que se relaciona pues con el envejecimiento demográfico, que lo podemos evidenciar en nuestras pirámides poblacionales de la actualidad. En el 2015 se hizo el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, en la encuesta SABE, donde se indagó acerca de muchas cosas de la situación del adulto mayor en nuestro país. Aquí quiero compartirles algunas condiciones que me parecen pues relevantes para la charla. En Colombia para el 2015 habían 5 millones de personas mayores de 60 años y representaban en ese momento el 11% de la población, del total de la población colombiana. En ese momento se hizo un estimado que para el 2020 por cada 50 menores de 15 años habrían 100 adultos mayores de 60 años. En esa encuesta también se pudo evidenciar que el 36.5% de los adultos mayores aún trabajan, el 30% no recibe ningún soporte por parte de sus hijos. En lo que se refiere a la funcionalidad y a las patologías en esa población, entonces encontramos que el 20.8% de estos adultos mayores tenían dependencia en al menos una de las actividades básicas de la vida diaria. El 84.8% tenía 2 o más condiciones crónicas, y de esa la condición crónica que más prevalecía en ellos era la hipertensión, con un 68% en mujeres, 58% en hombres. Y algo muy importante que quiero destacar, porque pues muchas veces no incluimos la salud mental cuando hablamos de nuestra población en general, la segunda patología crónica concomitante en el adulto mayor es la depresión, con un 42% en mujeres y un 40% en hombres. Esta estuvo por encima de otras enfermedades como la diabetes o la enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, antes de pues empezar a hablar del COVID, quiero que pues repasemos un poco lo que es el envejecimiento para poder entender por qué nuestro adulto mayor va a ser vulnerable a algunas enfermedades, entre ellas
COVID-19. Entonces, el envejecimiento es un proceso biológico, fisiológico, donde hay una serie de cambios tanto a nivel anatómico como fisiológico en todos los tejidos. Esos cambios pues van a estar a nivel cardiovascular, entonces nuestros adultos mayores van a tener un aumento del grosor de la íntima media, se va a disminuir su frecuencia cardíaca máxima, va a aumentar la rigidez de las arterias, esto hace que se aumente su presión arterial sistólica, que descensa la diastólica y también que pues esto se vea representado también en una disminución del gasto cardíaco, sobre todo en condiciones de esfuerzo. A nivel renal, pues vamos a tener que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución en la depuración de creatinina y también una disminución en el tamaño renal. A nivel del sistema nervioso central, entonces se va a disminuir el peso del cerebro, van a disminuir el número de neuronas, el número de mitocondria, de sinapsis, perdón, y adicionalmente pues va a hacer que haya un lentecimiento en la realización de las funciones superiores. A nivel muscular, entonces vamos a tener una disminución de la masa muscular magra y a nivel metabólico, pues vamos a tener disminución en la mayoría de las enzimas, lo que va a hacer que el metabolismo de nuestro adulto mayor sea más lento y por eso lo haga más susceptible a tener efectos adversos relacionados con el uso de medicamentos y adicionalmente también pues va a haber alteración en lo que es el metabolismo de la glucosa, presentando pues en algunas condiciones disglicemia y también pues vamos a encontrar en el adulto mayor algunos cambios relacionados con el aumento del colesterol. Por otra parte, existe pues el concepto de la inmunosenescencia, que es importante pues que hablemos también de los cambios que ocurren en el sistema inmune del adulto mayor. Entonces, la inmunosenescencia, hablamos de una alteración en el sistema inmune del adulto mayor que está relacionado con la edad. Entonces va a haber unos cambios tanto a nivel de la inmunidad innata como a nivel de la adaptativa, haciendo que pues desde que somos niños hasta que llegamos a la adultez, sobre todo hacia los 50 años, haya cambios en esta parte. Entonces, el primer cambio es con la atrofia del timo, donde esto pues va a ocasionar que se disminuya la producción de células T y viene un segundo momento alrededor de los 40 a los 50 años, donde se presenta una nueva disminución de la producción de tanto células T como células B. Adicionalmente, pues también hay una disminución en la acción de los ganglios linfáticos, estos ya dejan de conservar los linfocitos vírgenes y todo esto pues va a representar que también haya una alteración a nivel de las células natural killer, lo que hace pues que la inmunidad en el adulto mayor esté suprimida. Eso lo hace susceptible a que aparezcan una serie, a que pues puedan aparecer mayores infecciones en ellos, tanto por virus, bacterias o por hongos. En el caso del COVID-19, entonces vamos a tener que asociado pues a los factores de virulencia del SARS-CoV-2, más la inmunosenescencia, pues se va a ocasionar un proceso inflamatorio que esta respuesta suprimida del adulto mayor pues no va a poder abordar, lo que hace que rápidamente se pase a un síndrome de dificultad respiratoria, que aparezca una tormenta de citoquinas y que se lleve pues a otros procesos de falla multiorgánica y de coagulopatía. Entonces, pues además de la inmunosenescencia, tenemos que considerar que en el adulto mayor van a existir otros factores que hacen que estén más en riesgo, como los cambios a nivel epigenético. Entonces, hay muchas teorías acerca del envejecimiento, pero la mayoría pues están asociadas con alteración a nivel de los telómeros. Entonces, pues todo lo que el adulto mayor ha podido vivir a lo largo de su vida, incluso dentro de la vida intrauterina, los cambios ambientales pues van a hacer que pueda ser más susceptible o no a adquirir una enfermedad. Por otra parte, pues
el adulto mayor, la mayoría de los casos, va a tener comorbilidades como la hipertensión, la diabetes o la enfermedad pulmonar, que son patologías que se caracterizan por la presencia de inflamación y también por pérdida de los inflamasomas, que pues tienen importancia en la defensa del organismo al COVID. Entonces, todos estos cambios van a hacer que nuestro adulto mayor sea más susceptible. Por otra parte, asociado a los cambios que ya vimos del envejecimiento y del sistema inmune, tenemos una condición que puede estar acompañando el envejecimiento, que es la fragilidad. Esta está asociada al envejecimiento, pero no hace parte del proceso fisiológico. Es una condición dinámica porque puede cambiar a lo largo del tiempo si se toman pues las medidas necesarias, y se caracteriza porque el organismo disminuye la reserva fisiológica y hace que esto se represente en una serie de cambios a nivel físico, que puede aparecer pérdida de peso, fatiga, debilidad, que el paciente esté pues un poco menos activo, asociado a sarcopenias, alteraciones del equilibrio y la marcha, y todo esto pues hace que la persona, el adulto mayor, pues no pueda responder a las agresiones ambientales o a los factores externos, y eso pues se puede ver representado en alteraciones como caídas, aparición de enfermedades, descompensación de las mismas. Puede llegar a alterar tanto la funcionalidad que el adulto mayor puede entrar en dependencia o discapacidad, y puede llevar a un aumento de la morbimortalidad. Entonces, teniendo en cuenta pues todo lo que mencionamos, el adulto mayor tiene unos factores de riesgo que los vamos como a resaltar para la infección por el SARS-CoV-2. Entonces tenemos que dentro de esos factores de riesgo, los cambios asociados al envejecimiento, la presencia de fragilidad, comorbilidades como hipertensión, diabetes, EPOC y demencias, y la presencia de polifarmacia. Entonces, consideramos pues esta población que va a ser más vulnerable a adquirir la infección, y de misma manera, una vez la adquiera, es una población con mayor riesgo de progresar a formas graves, por consiguiente a tener mayor mortalidad. Pues los estudios que se han hecho en China, Italia y España han mostrado que pacientes mayores de 80 años se aumenta hasta 5 veces el riesgo de mortalidad y de complicaciones, y sobre todo si estos adultos están asociados con comorbilidades como la hipertensión arterial o la enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta que pues este virus puede ocasionar elevación de las troponinas, puede ocasionar arritmias, miocarditis y pues la falla multisistémica. Entonces, importante, pues quiero destacar acá respecto a los síntomas. Entonces, pues ya conocemos que en la población general el síntoma predominante va a ser la fiebre, seguida de tos y disnea, y se puede acompañar de cefalea y dolores musculares, pero es importante que tengamos en cuenta que nuestro adulto mayor generalmente no, por los mismos cambios en su sistema inmune, son pacientes que generalmente no hacen fiebre para acompañar su proceso, un proceso infeccioso, por lo cual en esta población típicamente los síntomas típicos no los vamos a encontrar. Se hizo un estudio pues en China donde se comparaba a unos adultos mayores de 60 años con la población joven, a ver cuáles eran como los síntomas que ellos presentaban a nivel diferencial, y pues en ese estudio encontraron que de los síntomas típicos solo podía estar presente la disnea y la cefalea, sin embargo no era lo común, y que estaba más orientado a la presencia de manifestaciones atípicas como síntomas como astenia, pérdida del apetito, anosmia, ageusia, síntomas gastrointestinales como diarrea y náuseas, y algo muy importante es que muchos de ellos podían ingresar a servicios de urgencias, eran con síntomas de descompensación de una patología, de su patología de base. Entonces, teniendo en cuenta pues este cuadro clínico que pues es muy atípico, hay que considerar en nuestra atención, tanto en servicios de urgencias como a nivel ambulatorio, que nuestros adultos mayores, a pesar de que estén con las medidas recomendadas, pueden estar cursando con este tipo de infección.
En cuanto a los factores de mal pronóstico, entonces al igual que la población general, vamos a encontrar elevación del dímero D, la elevación de la LDH, ferritina, transaminasas y bilirrubinas, pero en ellos pues importante destacar dos factores de mal pronóstico que en este mismo estudio que les mencionaba en China, donde compararon población joven con el adulto mayor, encontraron que lo que más evidenciaban ellos de factores de mal pronóstico era la linfopenia, que en el adulto mayor pues los mismos cambios en el sistema inmune iba a ser más severa y que tenían niveles más elevados de PCR. En cuanto a los otros paraclínicos, entonces en la tomografía del adulto mayor, pues vamos a evidenciar igual las opacidades en vidrio esmerilado, deslustrado. En el adulto joven, en este mismo estudio, encontraron que la consolidación y las opacidades iban a estar más enfocadas hacia el lóbulo inferior. En el adulto mayor encontraron que había un compromiso de múltiples lóbulos. En cuanto al tratamiento, pues igual existe en la actualidad controversia en el tratamiento, sobre todo pues con las recientes publicaciones de Lancet y la New England Journal relacionadas con la hidroxicloroquina. Pues este tipo de medicamentos puede tener mayores efectos adversos que beneficios, y sobre todo en pacientes adultos mayores con cardiopatía, porque pues este medicamento está asociado con la prolongación del QT, lo que nos hace que nuestro paciente pueda tener mayor riesgo de arritmias. Por otra parte están los antibióticos y los antivirales, que también pues en el contexto del adulto mayor hay que tener precaución con los que vamos a usar. Muchos de estos también se pueden asociar aumento de arritmias, prolongación del QT y sobre todo pues nos van a representar mayores complicaciones en el paciente cardiópata. De los antivirales, pues el que de pronto menos efectos podría tener es el remdesivir, pero pues la precaución con él sería que nos puede causar hipotensión, entonces pues importante tener en cuenta eso. Pero pues en la actualidad no hay un tratamiento como tal para el COVID-19, lo que se usan pues son medidas de soporte y medicamentos de apoyo que según los estudios que pues hasta el momento se han realizado nos muestran que nos pueden ayudar a que pues el paciente tenga menos complicaciones y que pues salga adecuadamente de este tipo de infecciones. En cuanto a la prevención, entonces este es un algoritmo que sale de una guía de la Asociación de Gerontología y Geriatría en la región de Asia y Oceanía. Entonces ellos recomiendan básicamente en el adulto mayor tener en cuenta estas actividades para la prevención. Entonces está relacionado con las mismas siglas de la enfermedad. Entonces la C recomiendan que pues el adulto mayor pueda dormir bien. Eso pues recordemos que así como en el niño, en el adulto mayor también hay algunos cambios relacionados con el sueño. Entonces importante que pues con ellos podamos establecer un adecuado patrón de sueño, tomando algunas medidas relacionadas de pronto con el consumo de bebidas como el café o el chocolate, que puedan ser estimulantes, tratar de que coma temprano, evitar pues el uso de televisores dentro del cuarto, todas esas medidas que pues nos ayuden a trabajar en el sueño. La otra parte es evaluar con el adulto mayor cómo se siente en estas condiciones de distanciamiento social, donde ha tenido que dejar pues muchas de las actividades que generalmente hacía. Si vive solo, pues lo hace que sea más vulnerable a condiciones como depresión. Entonces es importante indagar mucho en esta parte con el adulto mayor y tratar de tomar pues las medidas necesarias, que pues ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de eso. También está la actividad física, pues recordar que esta debe ser individualizada para el adulto mayor de acuerdo a su evaluación funcional y a su riesgo cardiovascular.
la ingesta de alimentos adecuada, entonces el consumo de frutas, verduras, evitar la ingesta de abundantes carbohidratos, pero recordar que pues si el paciente adulto mayor venía con un patrón alimenticio, lo ideal no es hacer una interrupción abrupta del mismo, porque pues esto nos puede generar complicaciones en lugar de beneficios. El distanciamiento social, que pues es de las medidas que en la actualidad ha demostrado, incluso se habla de que más a favor de que el distanciamiento sea de 2 metros y no de 1 metro. El incremento de apoyo social, esto pues va muy relacionado con la parte de evaluar la depresión, sobre todo en el adulto mayor que vive solo, que no tiene una red de apoyo. Entonces es importante que los servicios de salud y los entes gubernamentales pues se desplacen hacia este tipo de población para garantizar que ellos tengan todo el apoyo necesario para que puedan continuar con sus condiciones de vida y evitar pues que se compliquen. La A, que está relacionado con administrar la medicación que ellos generalmente estaban administrando para sus patologías de base. Importante que se explique mucho a los cuidadores y al paciente que no debe suprimir ninguno de los medicamentos, que debe continuar a las dosis que se le había indicado y que en el caso de que presente algún efecto relacionado con este medicamento, lo comente con el personal de salud para que sea ese quien tome las medidas necesarias. Adicionalmente, pues hay que explicarle que el tratamiento actual de pues este tipo de infecciones debe ser prescrito por un médico y que no hay medicamentos para prevenir la enfermedad, porque pues hay mucha desinformación en redes sociales donde pues mucha gente empezó a administrar hidroxicloroquina o acitromicina para prevenir la enfermedad, entonces es importante mencionarles esta parte. La exposición solar, sobre todo pues relacionada que se ha mencionado que la vitamina D pues ayudaría a mejorar el sistema inmune en el adulto mayor y pues en general en toda la población. Entonces pues esta recomendación está incluida ahí, darle al paciente los signos de alarma para acudir a servicios de urgencias o para que se comunique con los servicios de salud para a través de las líneas que se hayan establecido para que se tomen pues las medidas necesarias y se evalúe pues la necesidad de un ingreso a un servicio de urgencias. El lavado de manos, entonces es importante también educar al adulto mayor sobre este tipo de medidas, la mayor cantidad de veces que sea posible y sobre todo pues en relación con los factores exposicionales, y con el cuidador pues mantener un adecuado orden en lo que es el horario de los alimentos y los medicamentos, y no solo en el horario de los medicamentos, sino también en la forma en que estos se van a disponer y administrar para evitar que pues haya error en la administración de medicamentos. Entonces, también pues recordar que el adulto mayor en estas épocas no solo está expuesto al COVID-19, a la infección por COVID-19, sino que también tiene otros riesgos, dentro de los que están la descompensación de sus patologías de base, caídas, trastornos del sueño, problemas nutricionales, fragilidad y desacondicionamiento físico, que pues ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de ellos. Esto es un reporte que hizo la Organización Panamericana de la Salud recientemente, donde ellos, además de las complicaciones anteriormente mencionadas y de los otros riesgos, pues menciona unos muy importantes y hace un llamado a que estemos pendientes de estas circunstancias. Está el bienestar económico, entonces como les mencionaba, hay muchos adultos mayores que todavía trabajan y si viven solos y no cuentan con el apoyo de otro familiar, se van a ver obligados a salir a trabajar, lo cual pues los expone más a esas circunstancias. La salud mental, que es muy importante en el adulto mayor, tienen ellos mayor riesgo de depresión, y ya veíamos en la encuesta, sabe que la depresión es la segunda causa de morbilidad en esta población. Adicionalmente, relacionado con lo mismo el bienestar económico, recordar que ellos
no solo son personas enfermas que están a cargo de otras personas, sino que muchos adultos mayores son cuidadores de otras personas, ya sean de sus nietos, de su esposa, incluso muchos de ellos por lo mismo de que aún trabajan, son personas que están expuestas constantemente a adquirir este tipo de infecciones y que pues por las condiciones que vimos hay mayor probabilidad de mortalidad, de que sean población vulnerable en diferentes niveles y sobre todo pues también en estas épocas donde hemos visto el aumento de la violencia intrafamiliar, los adultos mayores también están expuestos a ser víctimas de maltrato y negligencia por parte de sus cuidadores. Las alternativas que pues se han tomado en el tiempo del COVID-19 para la atención de los adultos mayores, pues lo ideal es evitar que ellos asistan de manera pues presencial a los servicios, a no ser que pues sea de carácter urgente. Se han creado otras alternativas dentro del cual está la telesalud con diferentes modalidades, telemedicina, la teleorientación donde pues se da apoyo sobre todo a los cuidadores, actividades de promoción y prevención, y el teleapoyo que brindarían algunos especialistas a médicos generales para tomar conductas en salud. Y otro parámetro que pues es contemplado incluso por nuestra normatividad es la visita domiciliaria, bajo la cual pues evitaría que pues el adulto mayor pues acuda a los servicios y pues tenga más riesgo. Entonces, independientemente del ámbito donde estemos, ambulatorio, urgencias, hospitalización, nuestro adulto mayor siempre debe brindársele una valoración geriátrica integral. Esa valoración geriátrica integral está contemplada también en nuestra resolución 3280 en el abordaje del adulto mayor. La valoración geriátrica integral es una valoración multidimensional y adicionalmente está también a favor de que se haga pues una intervención multidisciplinaria. Entonces, esta valoración geriátrica integral contempla 4 dimensiones. Está la dimensión social y ambiental, la mental y afectiva, la clínica y la funcional. Todas estas es importante realizarlas, sobre todo en nuestro adulto mayor que tiene factores de riesgo, porque la valoración geriátrica integral ha demostrado mayores beneficios en la toma de decisiones del paciente adulto mayor. Y sobre todo en estas épocas de COVID-19, el conocer las condiciones de cada paciente, de cada adulto mayor, nos va a permitir tomar acciones a nivel del tratamiento y también a nivel de cuidado paliativo en caso de pues, ser necesario. Entonces, en cuanto a la valoración mental y afectiva, entonces, pues tenemos una serie de instrumentos con los cuales pues es importante familiarizarnos. Generalmente en el pregrado no tenemos mucho contacto con el área de geriatría y con muchas de estas herramientas, por lo tanto pues es importante conocerlas, aprender cómo aplicarlas y qué ayuda nos pueden brindar para tomar las decisiones en salud y pues en relación con el adulto mayor. Entonces en la parte mental tenemos unas herramientas que nos permiten establecer si el paciente pues puede cursar con un probable deterioro cognitivo. Entonces tenemos el Mini-Mental y el MoCA. El Mini-Mental pues es una herramienta de fácil aplicación y tiene unas adaptaciones para población dependiendo de su nivel educativo. A diferencia del MoCA, que pues esta sí está más diseñada para personas con un nivel educativo pues alto. Lo importante pues es familiarizarse con la herramienta y que pues una vez tengamos el tamizaje, poder estudiar al paciente para hacer un diagnóstico precoz de deterioros cognitivos y ayudar pues a la calidad de vida de este paciente y evitar las complicaciones relacionadas con enfermedades como la demencia. También a los adultos mayores debemos aplicarle el tamizaje para depresión. La escala más recomendada es la escala de Yesavage, que nos va a permitir establecer si el paciente pues puede tener riesgo
de depresión y pues en este caso tomar las medidas necesarias que pues ya puede ser una psicoterapia o el uso de fármacos. Importante, sobre todo en estas épocas, evaluar con el paciente miedos y cómo está su resiliencia, cómo se ha adaptado a estos cambios relacionadas con el distanciamiento social, si está solo, qué actividades está haciendo, si se está comunicando con su familia a través del celular. También pues es importante hablar con ellos acerca de las herramientas tecnológicas con las que pueden contar y el uso de estos. Hay muchos adultos mayores que no tienen un smartphone, ni tienen acceso a un computador, ni pues saben usar herramientas como Zoom o Meet. Por lo tanto, pues es importante garantizar un medio de comunicación con algún hijo si están lejos o con una persona que pueda ser su red de apoyo o con personas de centros vías o otras instituciones a nivel de las alcaldías que puedan garantizarnos que pues el adulto mayor pueda estar acompañado. ¿Qué intervenciones se pueden hacer? Pues como les mencionaba, de acuerdo a lo que encontremos, sobre todo en la parte de depresión y en la parte de la afectiva, podemos evaluar la necesidad de que este paciente se priorice para realizar psicoterapia, el inicio de tratamientos farmacológicos, hacer estudios de extensión cuando encontramos en el adulto mayor algún deterioro cognitivo y también enseñar algunas actividades en casa. Los adultos mayores pues una recomendación que se mencionaba es que es importante estar con ellos en actividades del tiempo libre, garantizar que se puedan hacer juegos de mesa, conversaciones en la familia o con otra persona cercana que esté a cargo de su cuidado, las actividades físicas, algunos ejercicios que pues deben ser individualizados y otras alternativas también es el tener un calendario a la mano de manera que él pueda estar orientado en el día, la fecha y también que se tenga un reloj visible de manera que pues él también se pueda orientar en la hora y que tenga espacios de adecuada ventilación para pues evitar que pueda tener otras complicaciones. La valoración social, entonces, esta pues existen diferentes escalas. Una de ellas que es bastante recomendada es la escala de Gijón. También está la escala de OARS y ellas pues básicamente lo que buscan evaluar es cómo es la familia del adulto mayor, cuáles son las redes de apoyo con las que él cuenta, cómo es su economía, si tiene que trabajar, si tiene una pensión, si el hijo le ayuda, si no cuenta con recursos económicos, las condiciones de su vivienda, si presenta algún factor ambiental en ella que pues pueda ocasionar alteración en su salud, la parte de la recreación y el uso de las herramientas tecnológicas que lo vimos también en la parte afectiva y mental. Y por otra parte, sobre todo en el adulto mayor que tiene algunas condiciones que lo hacen tener dependencia funcional o que ya está en discapacidad, es importante en el cuidador aplicar escalas que nos permitan establecer cuál es su estado actual, si hay carga del cuidador para poder intervenir y evitar enfermedad en el cuidador o que por esta misma presión se termine haciendo que el adulto mayor sea víctima de violencia, de abuso o de negligencia. Esa valoración ambiental también para qué nos sirve, el conocer cómo es la vivienda del adulto mayor nos va a poder determinar cómo pueden ser las recomendaciones, sobre todo para evitar que ese adulto mayor pueda tener complicaciones relacionadas como por ejemplo las caídas. Entonces en esta época de aislamiento muchos de ellos viven con nietos, con otros familiares, entonces es importante que como familia se hable y se tenga en cuenta la organización de todos estos objetos, que no se vaya a dejar por ahí nada botado, de manera que pues el adulto mayor se pueda enredar y tenga una caída y esto se vea representado en alguna fractura o en alguna lesión a nivel cerebral. Entonces, importante también la valoración para establecer si dentro de las posibilidades económicas, cómo se puede adaptar las escaleras o el baño para garantizar que se tenga un apoyo. Y si no, pues buscar otras alternativas dentro de los mismos elementos de la casa para que se pueda el adulto mayor apoyar y evitar pues alguna caída.
Por otra parte, también garantizar que los ambientes donde acostumbre estar el adulto mayor tengan una adecuada iluminación, que no se usen las alfombras que pues fácilmente hacen que el adulto mayor se pueda enredar y se pueda caer. Y también esta valoración ambiental nos va a permitir garantizar cuál es si hay el espacio y qué adaptaciones se pueden hacer en la casa para el ejercicio y el uso del tiempo libre. Ya mi compañera Bueno, sigue con la otra parte de la valoración. bueno, ¿ya pueden observar mi presentación? Sí, doctora. Listo. Entonces, espera, la ampliamos. Bueno, entonces, como dijo mi compañera Eliana, la valoración geriátrica integral es ahorita algo vital dentro del espacio del COVID-19, todo este aislamiento que se ha dado de forma obligatoria al adulto mayor, nos ha llevado a dejar atrás muchas problemáticas que implican ser adulto mayor. Entonces, algo que queremos resaltar mucho en nuestra presentación es que esta valoración integral la queremos compartir debido primero al público para el que se nos solicitó la presentación, y segundo porque nos parece vital que desde la atención primaria no veamos al adulto mayor como un adulto más, como el paciente que llega al control de su enfermedad crónica. Entonces, continuando con la valoración geriátrica integral, mi compañera ya les habló de la parte mental y social. Ahora yo voy a continuar con la parte biomédica y con la parte funcional. Importante en esta parte que el sedentarismo y la inactividad física a la que se ha llevado en el aislamiento al adulto mayor puede llevar a unos riesgos aún mayores de exacerbación de patologías de base y de nuevas enfermedades. Entonces queremos resaltar mucho esto. La valoración integral a que nos puede llevar a una toma de decisiones más acertadas. Algunas veces vemos recomendaciones por internet o por redes sociales de ejercicios o de actividades que deben hacer en épocas de aislamiento, pero también debemos pensar que lo que formulemos, porque el ejercicio también es formulación, puede afectar al paciente si no se hace de forma adecuada. Entonces, lo que vamos a compartir principalmente son herramientas prácticas para la consulta ambulatoria. Como dijo mi compañera, pues en estos tiempos se ha recurrido a telesalud, se ha recurrido a consulta domiciliaria por lo que están en aislamiento obligatorio, algunas de estas herramientas pueden servir para ver más el panorama general de nuestros adultos mayores. Entonces, dentro de la evaluación biomédica, empezamos por la entrevista. Tenemos que entender que el paciente adulto mayor que asiste no es un paciente con discapacidad como lo vemos en todas las imágenes, es un paciente, es una persona adulta que tiene muchos años, y hay que dejar que la persona se exprese en la consulta, no priorizar a sus familiares o a sus acompañantes, sino dirigirnos a él y pues usar los recursos que tengamos con sus acompañantes para completar la historia. Siempre con preguntas muy sencillas, muy fáciles, no insinuar nunca que la edad que tiene el paciente es la etiología de todas sus enfermedades, porque esto no es cierto. Y además evitar exploraciones que puedan cansar mucho al paciente o que sean innecesarias. Siempre hay que analizar los paraclínicos que tengamos disponibles, la funcionalidad del paciente e identificar el problema clínico principal que tiene, sin dejar atrás la valoración geriátrica integral. Y siempre hay que hacer mucho hincapié en la lista de medicamentos que toma y en la situación familiar y emocional, como dijo previamente mi compañera. Dentro de la anamnesis, pues es muy importante que sepamos de sus enfermedades crónicas, de sus factores de riesgo cardiovascular, de las cirugías, de los hábitos tóxicos, fumador, alcohólico, cualquier tipo de adicción que tenga, de su vacunación, cuándo se la aplicó, qué aplicaciones tiene, en qué fecha, cuándo son los refuerzos, y de los fármacos
como vamos a ver, de los criterios para ver la medicación inapropiada o cuando hay falta de uso, falta de medicamentos que se necesitan. En las mujeres, siempre los ginecobstétricos, y en los hombres y mujeres siempre el hábito sexual. A veces creemos que el adulto mayor es una persona que no tiene sexualidad y esto no es cierto. Siempre hay que indagar por esta parte, obviamente dentro de un ambiente privado con el paciente. Las hospitalizaciones previas y su repercusión funcional. Es muy importante saber si recientemente ha tenido hospitalizaciones y cómo era la funcionalidad antes y después de la hospitalización. Entonces, esto es algo que debemos preguntar siempre en la consulta geriátrica. Y la determinación de la carga de multimorbilidad. Entonces, importante, los criterios stop-start, los criterios stop para definir qué medicamentos se deberían descontinuar en el paciente y cómo hacemos esta valoración, cómo pesamos el riesgo y el beneficio, así como el start para ver qué medicamentos necesita el paciente. Entonces, todo esto nos puede llevar a que tengamos, siempre que hagamos una conciliación medicamentosa y hagamos aplicación de los criterios stop-start, tenemos que tomar decisiones y dejar la prescripción más adecuada de medicamentos para el paciente. No voy a ahondar en esto, como dije, voy a mostrar herramientas útiles dentro de la consulta. El índice de comorbilidad de Charlton es un índice que tiene un riesgo, predice el riesgo de mortalidad dentro de los 10 años siguientes. Entre más alta comorbilidad, como vemos, cada enfermedad da un puntaje, además la edad también da un puntaje y al sumar toda la puntuación nos da una puntuación total que nos lleva a un riesgo relativo de mortalidad en los 10 siguientes años, así como parecido al riesgo cardiovascular. Importante, hay unos puntos de corte para hacerlo más general, de 0 a 1 puntos es ausencia de comorbilidad, 2 puntos es una comorbilidad baja y de 3 puntos para arriba es una comorbilidad alta. En el examen físico, siempre en el estatado general, nosotros evaluamos al paciente desde el momento en que entra al consultorio, desde el momento en que vemos cómo camina, sus facies, sus rasgos, cómo se comporta con su familiar, todas estas cosas son muy importantes y en su estado general podemos ver si tiene algunos signos, por ejemplo, de disnea, si hay cómo está su hidratación, el tono de la piel, la orientación del paciente al iniciar la consulta. En los signos vitales, la diferencia con el adulto mayor es que también debemos hacer mucho hincapié en buscar la hipotensión ortostática. En el adulto muchas veces pues solamente tomamos la tensión sentado o acostado, pero en el adulto mayor hay que tomar la presión arterial tanto en decúbito y después tras 5 minutos de bipedestación para detectar hipotensión ortostática cuando hay una diferencia en 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 10 en la diastólica. Y pues obviamente explorar todos los signos vitales. Dentro del examen físico, pues voy a resaltar algunas cosas importantes en el adulto mayor, buscar siempre asimetría facial, evidencia de stroke o de algún SB, alteraciones oculares o visuales, tenemos que ver si el paciente tiene adecuada visión porque esto va a repercutir en el riesgo de caídas, al igual que la pérdida auditiva, la conexión sensorial del paciente, tanto visual como auditiva, es importante no solo para el riesgo de caída, sino para el riesgo de depresión y hasta el riesgo de delirium. Entonces, todas estas cosas de los sentidos, la asociación de los sentidos es muy importante valorarla en el adulto mayor. Las lesiones bucales, muchas veces el paciente no come y pensamos que no quiere comer o que está deprimido y a veces no hacemos una exploración tan básica como es ver cómo están las encías y ver si en la boca hay alguna lesión o ver incluso la prótesis si es adecuada para el paciente, si no se le está desprendiendo, si tiene algún problema a este nivel de la boca. Entonces siempre es importante valorar esto, sobre todo para problemas de deglución o de alimentación. Revisar la tiroides, pues básico, muy importante en todos los pacientes, la auscultación cardiopulmonar, el examen de mama, la mujer adulta mayor también deberíamos revisar su mama, a pesar de que en el tamizaje para toda la población después de los 70 años ya no aconsejan la mamografía, pero pues en general nosotros debemos estar pendientes de cualquier lesión o de cualquier nódulo o masa que encontremos en los senos. La palpación abdominal para búsqueda de cualquier tipo de masas, el examen genital y rectal, esto es algo importante, sobre todo cuando hay síntomas
como vamos a ver dentro de la exploración cuando hay incontinencia, ya sea urinaria o fecal. Entonces siempre en estos casos debemos hacer un examen genital, ver si hay prolapso, si hay lesiones que hagan que se produzcan estos síntomas. Dentro de las extremidades inferiores y superiores debemos ver la circulación, los pulsos, la circulación venosa, los signos de edema. Esto no solo para ver su estado de salud, sino también para ver efectos adversos a medicamentos. También, por ejemplo, en el caso del edema, las articulaciones, la movilidad, los pies, si hay alguna lesión en los pies, sobre todo en los pacientes diabéticos, el rango de movimiento que tiene. En la parte de la columna hay que ver si hay disminución de la estatura, pensar en osteoporosis y todo lo que puede implicar. La marcha es vital y ahorita vamos a ver, y la fuerza muscular también. Y pues en la piel siempre hay que ver, acá resalto sobre todo las úlceras, sobre todo en los pacientes que están mucho tiempo sentados o en cama, y las equimosis no solo por verla como una lesión, sino verla como una posible lesión de maltrato, evidencias de golpes, también eventos adversos a los medicamentos. Entonces siempre hay que evaluar la piel, y importante pues buscar lesiones premalignas o malignas para cáncer de piel. Dentro de la valoración nutricional hay diferentes escalas, pero pues una de las más recomendadas es la Mini Nutritional Assessment. Tiene una buena sensibilidad y especificidad para detectar problemas de desnutrición, y acá la vemos. Inicialmente tiene unas preguntas de la A a la F, que son preguntas de cribaje. Estas son preguntas que podemos utilizar en todos los pacientes en el ámbito tanto ambulatorio presencial como en la telemedicina, porque es un cuestionario y entonces es una herramienta útil en este ámbito. Y derivado de esto, según el puntaje, vemos si tiene más de 12 puntos, pues tiene un buen estado nutricional. Pero si tenemos de 11 para abajo, ya vemos riesgo de malnutrición o malnutrición de 7 para abajo, y pues ahí continuamos con el resto de las preguntas del MNA. Estas son las demás preguntas que van hasta la R. Estas preguntas se puntúan y con el puntaje total vemos si está en un estado nutricional normal, riesgo de malnutrición o malnutrición, para tomar las medidas respectivas. No me voy a profundizar mucho en este sentido debido a que pues ya ha habido una charla previa acerca de nutrición, pero acá quiero resaltarles lo importante de que no solo la persona en desnutrición se aborda, el paciente en riesgo de desnutrición tiene que tener un control también muy exhaustivo para evitar que llegue a desnutrición, y debe hacerse un abordaje desde este nivel para no llegar al nivel de desnutrición. También es importante valorar si hay disfagia. En este hay una herramienta que es el IAD-10, que es una herramienta con 10 preguntas, es muy sencillo. Con el puntaje total vemos con más o igual a 3 puntos hay una sospecha de disfagia. Acá vemos por encima de los 3 puntos hay riesgo de disfagia, e inclusive cuando hay 15 puntos o más casi hay un diagnóstico de disfagia. Entonces pues obviamente estas son pruebas de tamizaje, lo que estoy mostrando, para detectar los problemas en el paciente y abordarlos. La limitación de esto, pues el nivel cognitivo, así como en todas las cosas que son de anamnesis, de pregunta, pues esto nos va a limitar un poco. La valoración nutricional, pues en esta parte del perímetro de la pantorrilla, quiero resaltar que no solo nos sirve para la valoración nutricional, sino es una herramienta muy útil también para sarcopenia. Entonces, en el perímetro de la pantorrilla, muy fácil, con 1 metro, hacemos la medición de la parte más ancha de la pantorrilla, y esa medición, cuando tiene menos de 31 centímetros, nos muestra un riesgo de desnutrición, y ahorita vamos a ver también los cortes para sarcopenia. Entonces es una herramienta que tenemos al alcance de la mano en la consulta y que podemos hacer muy rápidamente para detectar el riesgo en el paciente. Dentro de la evaluación funcional, esta parte quiero resaltar que es muy importante porque es una de las que más se pueden ver afectadas con el aislamiento por COVID-19, porque pues al haber sedentarismo e inactividad física podemos afectar los criterios que voy a mostrar ahora, y pues esto nos puede llevar a mayor patología y mayor complicación.
Entonces, en la evaluación funcional encontramos las actividades básicas de la vida diaria. Esta herramienta tal vez muchos sí ya la tienen más familiarizada. Dentro de ellas está lavarse, vestirse, el inodoro, moverse, la continencia y la alimentación. Y el principal que se usa en nuestro entorno, y también debo resaltar que tanto este como el Lawton que hablaré ahorita son las recomendadas por las RIAs actualmente. Entonces, el Bartel tiene una mayor sensibilidad para estas actividades básicas de la vida diaria porque las detecta por separado y tiene alto poder predictivo de deterioro funcional al ingreso de una hospitalización, así como de la recuperación y alta de un proceso agudo. Entonces, el tener la caracterización de nuestra población nos puede ayudar a ver qué población tiene más riesgo al momento de tener la enfermedad. Entonces, el Bartel es esta herramienta que vemos acá, importante que cuando la aplicamos, pues asimismo también detectamos cuáles son los factores que están impidiendo a nuestro paciente hacer las actividades básicas de la vida diaria y con el puntaje total podemos clasificarlo como leve, moderada, severa o una dependencia total. Dentro de las instrumentales, pues son las actividades que nos ayuda a desempeñarnos en la cotidianidad, como en usar el dinero, el transporte público, la administración de los medicamentos, lavar la ropa, las tareas domésticas. En esta está la escala de Lawton, que es, en la que es importante identificar cuáles son las actividades también para que el paciente es dependiente. Entonces podemos ver qué dominios son los que están comprometidos y tiene un factor predictivo de deterioro funcional durante la hospitalización. Entonces estas dos herramientas que están en el RIAS, si tenemos caracterizada nuestra población, pues podemos ver cuáles tienen más riesgo al momento de una hospitalización. Y entonces, en acá vemos el Lawton, vemos cómo se dan los puntajes. Acá hay algo interesante y es que esta herramienta fue diseñada teniendo en cuenta las actividades en casa. Entonces, ahí a veces muestran cortes para hombres menores al de mujeres, teniendo en cuenta que ellos no son siempre los que hacen la comida, los que lavan la ropa, los que hacen los cuidados de la casa y por eso les restan 3 puntos. Pero en general, si un hombre hace estas actividades dentro de su casa, también se puede evaluar. Lo normal es que, lo anormal es que esté por debajo de 8 si hace todas las actividades que están dentro de este instrumento. Y pues acá solo para contarles, porque no es algo de uso rutinario en la consulta, pero también está el CIP que ve de una manera más integral el funcionamiento y la discapacidad de las personas, valorando tanto las estructuras y funciones como la actividad y la participación en un ambiente, en la parte personal y en la parte ambiental. Entonces es una herramienta que sí lo debe aplicar alguien con entrenamiento, pero que también debemos saber que existe para hacer una evaluación más a profundidad, sobre todo cuando pensamos en discapacidad. En la marcha y el equilibrio y el riesgo de caídas, entonces acá, como les dije, la marcha es una de las cosas más importantes que nos puede ayudar a valorar tanto la funcionalidad del paciente como el riesgo de morbimortalidad, así también como el riesgo de dependencia o de discapacidad. Entonces, la marcha es muy importante valorarla en todos los pacientes. Es una herramienta que tenemos siempre a la mano, que podemos hacer muy fácilmente y que muchas veces no la valoramos. Acá vemos el FAC, que es una caracterización, como vemos ahí, califica 0, 1 a 3 o 4 a 5, según como el paciente deambule. Y pues la limitación de esto pues realmente es que no es tan objetiva. Tiene un inconveniente que no es específica y que el paciente, si requiere ayudas, no lo tiene en cuenta. El tiempo de ida y venida, el up and go, es una herramienta en que el paciente se sienta, camina 3 metros, sin apoyarse, el paciente se para, camina 3 metros, se devuelve y se vuelve a sentar. El tiempo de esto es cronometrado y lo que podemos clasificar acá es sobre todo, principalmente el riesgo de caídas. De 20 a 29 tiene un riesgo de caídas y mayor a 30 tiene un riesgo elevado de caídas. Acá es importante que también se puede ver como un factor de fragilidad, aunque algunos pacientes con clasificación normal puede que sean también frágiles, pero los pacientes que son clasificados de 20 para arriba tienen también una importante prevalencia de fragilidad. Esta es una herramienta también que podemos usar, nos demoramos más o menos 10 minutos en clasificarla.
Es una serie corta de rendimiento físico, el SPPB, que tiene 3 bases. El primero, que es el que ven aquí, son 3 posiciones, la posición paralela, el semitándem y el tándem, en el que se contabiliza el tiempo, se le indica al paciente que dure 10 segundos en esta posición y se ve si el paciente logra esta posición y se puntúa. Esta que valora principalmente el equilibrio. Después de esto vemos el de la velocidad de la marcha. Se puede hacer en 4 metros o en 6 metros, casi todos lo indican en 4 metros. Se ve el ritmo, se calcula el tiempo que se demora el paciente en desplazarse en esta distancia y según esto se da un puntaje. Hay algo importante, es que acá se valora la marcha, pero entonces hay un corte que es de la velocidad como tal y es menor a 0.8 metros por segundo, como vamos a ver ahorita, que es el que nos clasifica el paciente con mayor riesgo. Y el SPPB, por último, tiene una prueba, que es la prueba de levantarse de la silla. En esta prueba, paciente con las manos cruzadas se para y se sienta, hace 5 repeticiones, se contabiliza cuánto tiempo se demora haciendo esto y se le pone un puntaje según este tiempo. Entonces, este examen prueba la fuerza muscular y la resistencia. Entonces, como vemos, con todas valoramos equilibrio, valoramos marcha y valoramos fuerza muscular y resistencia. Todos estos factores importantes dentro de la funcionalidad del paciente, de la calidad de vida. Entonces, nos demoramos 10 minutos en la realización de esto y al final tomamos una puntuación desde 0 a 4 puntos es una limitación grave, hasta 6 moderada, hasta 9 leve y hasta los 12 puntos ya es una limitación mínima. Importante en esta hay un corte que es de 8 puntos, que es un corte estándar que manejan en algunas bibliografías y que nos puede decir que tiene más riesgo cuando tiene por debajo de 8 puntos. Esto tiene importante relación con la sarcopenia y con la fragilidad y estos son los factores que están aumentando al llevar a nuestros adultos mayores en el aislamiento al sedentarismo y a la inactividad física y que son las cosas que debemos estimular como primera medida. Y además tiene un valor predictor de discapacidad. La fragilidad, que es, pues, como ya comentó mi compañera, ya les dio la definición, pero es importante que es un predictor importante de eventos geriátricos que predicen mortalidad, discapacidad, pérdida de la movilidad, institucionalización y caídas. Entonces, aumentan el riesgo de hospitalización las personas con fragilidad y tener más desenlaces adversos. Y es importante su detección, sobre todo para implementar estrategias preventivas. Hay un estudio en Colombia que mostró que la prevalencia de fragilidad es hasta del 12.1% en los pacientes adultos mayores de 60 años con los criterios de Linda Fried y la prefragilidad hasta un 53%. Entonces, toda esta población vemos que solo el 34.8% podría resistir mejor una posible hospitalización o una posible enfermedad. Entonces, es algo muy importante que tenemos que abordar tanto en la prevención como tenerlo detectado para el momento de la hospitalización, saber cuál tiene mayor riesgo. Y pues tenemos muchísimos instrumentos, pero algunos que quiero resaltar es Frail, que el Frail es uno que podemos usar muy fácilmente en el ámbito ambulatorio, y pues los que fueron como los originales, el fenotipo de Linda Fried, estos tienen una dificultad y es que necesitan el instrumento de fuerza para medir la fuerza de agarre para poder desarrollarlo. Pero entonces, como les dije, la herramienta Frail es un cuestionario de 5 preguntas, es muy sencillo, lo podemos aplicar en la consulta para poder detectar al paciente frágil y nos clasifica a un paciente frágil con 3 o más puntos, de 1 a 2 prefrágil y pues el paciente que no tiene ninguna respuesta positiva es un paciente que es robusto, que es vigoroso y que puede resistir las enfermedades. Entonces esto lo podemos aplicar tanto en el ámbito de la telemedicina como en el de la consulta. Los criterios de Linda Fried, como les dije, son unos criterios que son como los originales, son como la base de toda la teoría de la fragilidad y tiene unos criterios que es la pérdida de peso involuntaria en los últimos 3 meses o un índice de masa corporal menor a 21, la sensación de cansancio físico o agotamiento, la fuerza de agarre, la sensación de cansancio es autorreferida, se puede hacer con 2 preguntas acerca de cómo se siente. Y la fuerza de agarre que tiene algún debate, sobre todo por los puntos de corte. En general se considera menos de 30
de fuerza de agarre para hombres y menos de 20 para mujeres. La prueba se hace con el promedio de 2 intentos con diferencia de 1 minuto entre ellos. Y ahorita voy a mostrarles por qué los cortes es importante tenerlos en cuenta. Y la disminución de la velocidad de la marcha, como dije, menor a 0.8 metros por segundo, es como el estándar que nos predice mayor morbilidad, mortalidad y discapacidad en el paciente. Y la inactividad física o el sedentarismo también lo debemos evaluar acá. Igual son los mismos puntos de corte. Y pues lo que les digo, la limitación es por la herramienta, el dinamómetro que se requiere para medir la fuerza de agarre. Acá les voy a mostrar un estudio que se hizo en Colombia sobre los estándares de fuerza de agarre, y acá podemos ver la diferencia tan importante que hay de fuerza de agarre en la población norteamericana respecto a la población colombiana. Entonces la estandarización de los puntos de corte es importante, pero 30 y 20 es aceptado para fragilidad en el adulto mayor. Y por último, y no menos importante, la sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad, ya es una enfermedad. La fragilidad es un síndrome clínico, pero la sarcopenia es una enfermedad que ya se define dentro de los CIE-10, y esta definición operativa que se dio en el consenso del 2019 sobre sarcopenia cambia un poco la definición previa que había de sarcopenia, y la pone como la sarcopenia probable cuando se identifica el criterio 1, que es baja fuerza muscular. El diagnóstico se confirma mediante una documentación adicional con el criterio 2, que es la baja cantidad y calidad muscular, y ya el criterio 3, que es cumplir 1, 2 y 3, es cuando ya se clasifica la gravedad de la sarcopenia con el bajo rendimiento físico. Ahorita lo voy a mostrar en un esquema. Entonces, hay muchos métodos para detección de sarcopenia. Algo muy importante es que todos estos son métodos, pero pues no todos tienen el mismo acceso desde el primer nivel. Entonces, ahorita les voy a mostrar los cortes en los que se tienen acceso y los que son recomendados por la guía. Y acá tener en cuenta que hay un concepto que se llama obesidad sarcopénica, que es aumenta mucho más el riesgo porque es tener tanto sarcopenia como obesidad en el paciente. Hay varios criterios para definición, pero pues no voy a ahondar en esto, pero lo importante es que el paciente con obesidad sarcopénica tiene un mayor deterioro funcional porque tiene más infiltración grasa en el tejido muscular. Entonces es algo que debemos siempre tener en cuenta. Estos son unos cortes definidos para sarcopenia en la última guía, y acá podemos ver que en la parte de la fuerza muscular, los dos que se usan, de los que ya les nombré, es la fuerza de agarre. Acá son los cortes recomendados por la guía, y la prueba de levantarse de la silla en 5 ocasiones, y acá ponen un corte mayor de 15 segundos para sarcopenia. También acá tenemos los que son para medición cuantitativa de la masa muscular. Esta parte es difícil de valorar y es una parte un poco compleja, entonces no voy a ahondar en ella porque lo que debemos usar en atención primaria son principalmente las herramientas que tenemos al alcance, y ahorita voy a mostrar cómo lo vemos en el algoritmo. Y acá están ya los puntos de corte para sarcopenia para ya clasificar la gravedad. Y acá vemos la velocidad de la marcha con menos de 0.8, igual que en fragilidad, igual que en toda la valoración geriátrica. El SPPB con un punto de menos 8, y esta es la prueba de el Up and Go con mayor a 20 segundos. También hay una prueba que es de 400 metros, pero pues la limitación es porque esto requiere una pista de hasta 20 metros, entonces pues no es muy fácil, pero se puede solicitar. Acá vemos entonces el abordaje de la sarcopenia. Entonces se recomienda el algoritmo que es el FACS, F-A-C-S. FA de find, primero encontrar al paciente, que es lo que debemos hacer desde el primer nivel. Los pacientes con sarcopenia, como dije, pues tienen mucho riesgo, más riesgo de morbilidad, mortalidad, disminución de la funcionalidad, dependencia, discapacidad. Entonces, en este recomiendan una herramienta muy simple, que es el SARC-F. No encontré algún estudio de que estuviera validada en Colombia, pero es la que recomienda la guía del consenso europeo. Y básicamente son 5 preguntas muy sencillas que puntúan, y cuando hay mayor o igual a 4 puntos es un riesgo elevado de sufrir sarcopenia.
Cuando es negativo esto, pues se considera que el paciente no tiene tanto riesgo de tener sarcopenia, pero si uno tiene este positivo o una sospecha clínica, pues debe ir a medir la fuerza de agarre. Las dos recomendadas, que es la fuerza de agarre con el dinamómetro y el de levantarse 5 veces de la silla, es el ACES, que es el de la valoración. Entonces, en este vemos si hay sarcopenia. Si no hay, si está normal, pues se puede seguir haciendo el screening y seguir vigilando, pero si hay una detección de una sarcopenia probable, es importante que desde aquí se empiece a hacer el abordaje clínico, o sea, de empezar a reforzar en el paciente las intervenciones de alimentación, de ejercicio, e inclusive ahí se propone dentro del tratamiento el uso de la vitamina D. Entonces, estos pacientes que se detectan con sarcopenia probable, lo ideal dentro de un ambiente en el que tengamos todos los recursos disponibles es confirmar el diagnóstico, que es la cantidad y la calidad del músculo. Principalmente el gol estándar es la resonancia magnética y la tomografía computarizada, pero el DEXA y la bioimpedanciometría también pueden ser usados. ¿Qué tienen de limitación? Pues que el DEXA tiene muchas máquinas, o sea, tiene muchos estándares según el equipo que se usa, pero pues ya se ha mejorado esta estandarización, y la bioimpedanciometría, que es una calibración que se hace con medición según la transmisión eléctrica, pero fue calibrado inicialmente con parámetros de DEXA, entonces pues tiene sus limitaciones, pero en todo caso se ha visto que tiene mucha confiabilidad para la detección de la calidad muscular, pero pues los gold estándar son la resonancia y la tomografía. Y pues el último paso, que si nos saltáramos en este paso en un ambiente que no es ideal y que no podemos acceder a estas herramientas, es medir la severidad, y esto lo hacemos con la herramienta del SCPB o con la velocidad de la marcha. Entonces acá vemos si hay una sarcopenia severa según los cortes, y pues así podemos caracterizar a nuestro paciente y ver qué tanto riesgo tiene y podemos abordarlo. Acá esto es sobre todo para mostrar sobre lo que ya mostré previamente, que todo está entrelazado. Inclusive acá vemos la parte de depresión que habló mi compañera, entrelazado. Acá vemos la malnutrición, porque acá en malnutrición incluimos la obesidad sarcopénica, vemos la sarcopenia y vemos todos los factores que dijimos, y acá vemos esto muy importante, que es la evitación del ejercicio, el desuso, la inactividad, el sedentarismo, todos estos factores que ahorita dentro del aislamiento obligatorio puede estar llevando a nuestros adultos mayores a tener más prevalencia de sarcopenia y de fragilidad. Entonces es algo que debemos abordar. El sedentarismo se clasifica pues por conteo de pasos menor de 5.000 pasos al día, pero vemos que hay adultos mayores que viven en hogares que no tienen más de 3 o 4 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estimule el movimiento? Porque no tenemos siempre que formular ejercicio, tenemos que mínimo hacer que el paciente sea más activo y que haga actividad física dentro de su propio hogar o dentro del entorno en el que esté. Entonces, acá al ver todo interconectado, vemos que el síndrome de fragilidad y la enfermedad como sarcopenia y la malnutrición son los que debemos abordar principalmente, pero para esto primero tenemos que detectarlo, que es el problema que hemos tenido. Gracias a la 3280 se ha resaltado la importancia de la medición de la fragilidad y de la funcionalidad por el Lawton y por el Barthe, para poder abordar a los pacientes, porque antes en la 412 no se veía como un paciente diferenciado el adulto mayor. Y todo esto para prevenir no solo en la enfermedad, la hospitalización, el aumento de los costos sociales que tienen todo esto, que implica todas estas patologías en el adulto mayor, sino también la discapacidad y dependencia, porque esto hace que se pierda calidad de vida en el adulto mayor. Y para esto, todo esto abordarlo, ¿por qué? Porque también tenemos un síndrome que es el de caídas, que ya habló mi compañera, que es cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad y que aumenta el riesgo de fragilidad y de la incapacidad funcional y de hospitalización, y sobre todo de fractura principalmente de cadera. Hay que tener en cuenta que hay unos factores biológicos que intervienen en la marcha, que pueden depender a la edad, pero también pueden depender a los cambios como fragilidad y sarcopenia, pero también hay otros factores
que intervienen en la marcha, que son las aferencias sensitivas, como dije, la visión, la audición, la sensopercepción, el sistema integrador por el sistema nervioso central, y las eferencias por el sistema nervioso periférico, el músculo y osteoarticular. Entonces, el síndrome de caídas es un síndrome que interviene en todo lo que hemos visto previamente en la valoración geriátrica y que no solo tiene unas causas biomecánicas intrínsecas, como son el equilibrio, los cambios que hay en la característica de los pasos, sino que también tiene unas estrategias de evitación de obstáculos que, como las alteraciones visuales, sensitivas, el déficit cognitivo, y algo muy importante que lo dijo mi compañera, que es la evaluación del ambiente donde vive el paciente, que es las cosas que lo pueden hacer caer, porque la mayor presencia de caídas se da dentro del hogar, por cuestiones como un suelo mojado, como tapetes, como falta de iluminación, muchas cosas, y también tener en cuenta los medicamentos que usa el paciente, porque hay unos medicamentos que pueden producir somnolencia o sedación y que pueden aumentar el riesgo de caídas. Entonces, siempre que haya una caída, principalmente, si hay una única caída, siempre hay que evaluar la marcha de equilibrio, como lo dije previamente, pero si ha presentado 2 o más caídas, hay que profundizar aún más y buscar todos los factores que dije previamente para evitar que haya una nueva caída por todo lo que esto implica, no solo por las consecuencias, sino porque esto implica una enfermedad intrínseca, que son problemas en la marcha y en el equilibrio y otros factores que se asocian. Entonces siempre hay que hacer la evaluación periódica del riesgo de caídas y de las caídas. Entonces, acá como resumen, ya finalizando, hay que recordar que el examen biomédico debe ser completo, hay que hacer mucho hincapié en los fármacos para evitar que el paciente tenga fármacos que le puedan producir daños o que no tenga fármacos que requiera. La parte mental, cognitiva, acá vemos todas las escalas que ya nombramos, la parte funcional, la parte nutricional y la parte socioeconómica. Entonces, este es un resumen de todas las escalas que vimos previamente, y pues que al hacer esta valoración integral podemos realizar una lista de problemas, podemos clasificar los síndromes geriátricos, no los vamos a ver obviamente por cuestión de tiempo, pero esto es un tema muy extenso y que es muy importante reconocer. ¿Por qué? Porque derivado a esto hacemos una lista de objetivos del manejo integral del paciente. Entonces, el paciente en tiempos de COVID no es el adulto mayor en tiempos de COVID, porque a veces se subestima todas las implicaciones que tiene el adulto mayor en su fisiología y en su anatomía y en toda su valoración integral para afrontar una situación con esta, y más dentro de un aislamiento obligatorio que lo puede estar limitando. Entonces, esto es una página que encontré muy buena sobre medicina basada en la evidencia, en el que encontré esto acerca de las consecuencias de la falta de movilidad en el adulto mayor en tiempos de COVID. Entonces, se preguntan algo muy importante, y es cómo minimizar el desarrollo de fragilidad en personas que antes eran móviles, pero que ahora están aisladas en casa debido a aislamiento por COVID. Y hay poca evidencia sobre cómo maximizar la movilidad en una persona aislada, pero dan unas recomendaciones. Una, que existe evidencia de que movilizarse y hacer ejercicio puede reducir la fragilidad. Entonces, no solo formular ejercicio, es nada más el hecho de evitar el sedentarismo y la inactividad dentro del hogar. Además, que una combinación de ejercicios de resistencia, fuerza y equilibrio pueden hacer más efectiva en la población, y pues también que mejorar la sensopercepción en el paciente. Agregar un elemento social al ejercicio puede mejorar la adherencia y la motivación, y además puede hacer que se minimice el riesgo de depresión y de ansiedad. Y hay algo que podemos usar dentro de la tecnología, hay un rol que podemos maximizar en este tiempo de pandemia, y es que se puede usar el internet, los videojuegos, las transmisiones de medios, llamadas telefónicas, para mejorar la problemática del adulto mayor. Inclusive en los pacientes que están exentos de internet, que son mayores de 65 años y en nuestro caso de 70, que obligatoriamente no pueden salir del hogar, sobre todo las llamadas telefónicas y las transmisiones por medios como la radio, pueden ayudar a hacer una asesoría a los pacientes y a hacer que evitar el riesgo que puede llevar este aislamiento a los pacientes. Entonces, por último, dejar el mensaje: los viejos no son solo personas que nos traen problemas, son personas con muchos años de vida, que son personas útiles y que tienen derecho a vivir una vida plena. Entonces, ellos deben ser dueños de su vida y de la manera en que la quieren vivir.
y con eso finalizamos. Doctora Astrid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestras doctoras por habernos acompañado en la noche de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, realizarla en el chat. Bueno, creo que quedó todo muy claro. Doctoras, agradecerles Quedaron muchas muchísimo. dudas. Doctora, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado en este espacio. Fue realmente muy interesante. Gracias por darnos una aproximación a este tema y a ejercer salud en nuestros adultos y adultas mayores. Muchísimas gracias a la doctora Guamán porque fue ella quien nos permitió hacer el enlace. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues dejar importante el mensaje de que el adulto mayor es como ver a un niño, como ver a un adolescente, como ver a una mujer, tiene muchas implicaciones distintas al resto de la población que a veces ignoramos o que a veces no son tenidas en cuenta porque lo vemos como una población que no es tan productiva en nuestro ámbito. Entonces, ahorita se tomaron medidas como el aislamiento obligatorio que hasta qué punto se midió la afectación que esto puede llevar a la salud de los adultos mayores. Muchísimas gracias, Doc. Gracias a ti, gracias a todos por asistir y a Eliana que está por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.